radiocable.com. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cuál es la razón por la que no estuvisteis presentes en el acto de la Constitución de ayer? Bueno, estuvimos representados por Pablo Echenique y por Carolina Vescansa. Me han contado que ha habido una anécdota, un incidente curioso, como que no les dejaron entrar porque había mucha gente a la sala donde la presidenta del Congreso leyó un discurso. Ellos no estaban molestos en ningún caso y no estaban incómodos, pero claro que estuvimos representados, tanto por Carolina como por Pablo. Ahí yo entendía también que es muy importante apostar por una cierta coralidad en Podemos, que Podemos no puede ser una cosa de un portavoz o de dos, y que hay que abrir juego, y que dos dirigentes tan importantes y dos portavoces tan relevantes como Pablo y Carolina nos podían representar perfectamente. ¿No tenía entonces como objeto enviar algún tipo de mensaje? Porque así se ha interpretado. Pablo Iglesias, Alberto Garzón, los nacionalistas no acuden al acto. En nuestro caso no. A mí sí reconozco que me molesta que el día de la Constitución, en lugar de hablar de cuestiones que tienen que ver con la Constitución importantes, algunos prefieran la pompa, la fotografía y el protocolo vacío que no dice nada. A mí me parece un poco escandaloso que los que se llaman a sí mismos constitucionalistas hayan sido los responsables de la reforma del artículo 135 y los responsables de llevar a cabo recortes que en última instancia vulnera lo que dice la Constitución en lo que se refiere a los derechos sociales. Hay un artículo que yo le tuve que decir al presidente del gobierno en sede parlamentaria, que es el que dice que la riqueza debe estar subordinada al interés social. Cuando en este país hay empresas eléctricas que cortan la luz y la calefacción a compatriotas por no poder pagarla, se está vulnerando la Constitución. Nosotros queremos decir que la Constitución tiene muchos aspectos que se deben cumplir, pero que también hay cambios que se tienen que producir en ella. Hace un año planteamos 5 cambios constitucionales que seguimos defendiendo. Por una parte, hay que blindar los derechos sociales en la Constitución. Por otra parte, es necesario que la Constitución proteja a los ciudadanos contra la corrupción, recogiendo una de las demandas del 15M, el fin de las puertas giratorias. Hay que hacer una reforma constitucional para que la Constitución sea más proporcional. Esto también es una demanda del 15M. Es imprescindible garantizar la independencia judicial frente a las amenazas o las presiones del poder político. Y por último, y no menos importante, hay que adaptar la Constitución a una realidad constitutiva de nuestra patria, y es que España es un país plurinacional, un país de naciones con diferentes sentimientos nacionales que necesitan una Constitución que sea capaz de ensancharse, que sea capaz de ser una Constitución de todos y no ser una trinchera o un búnker de los 3 partidos que sostienen a Rajoy en el gobierno. Y creo que esas 5 propuestas de cambio constitucional que nosotros defendemos están en el espíritu constituyente de alguna manera que vive nuestra sociedad. Creo que la mayor parte de los españoles están de acuerdo con esos cambios, aunque no voten a Podemos. Creo que nosotros humildemente estamos interpretando un espíritu de cambio constitucional que está en la sociedad y no necesariamente en el Parlamento. Por eso creo que nuestra obligación es llevar el debate de las transformaciones constitucionales a la sociedad. Ahora mismo hay una situación en la que puede haber 3 partidos, los partidos del búnker, que intenten alguna reforma constitucional que seguro que no va en la dirección que nosotros hemos planteado con nuestras propuestas. Bueno, nosotros estamos dispuestos a discutir y por una vez en España hay una fuerza política con la mayoría parlamentaria suficiente para asegurar que si se hace una reforma constitucional, nosotros podemos garantizar con nuestro peso parlamentario que habrá un referéndum en España y serán todos los españoles los que decidan los cambios que se producen en la Constitución. Sí, porque lo que sí que hemos observado es que todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, ya habla de la necesidad de emprender algún tipo de reforma, en mayor o menor medida. Lo que no está claro es en qué términos se haría esa reforma. Vosotros seguís defendiendo, porque uno de los aspectos centrales de la discusión es la relación territorial, las relaciones entre los territorios en España. ¿Seguís defendiendo un referéndum en Cataluña? Absolutamente. Y en eso estamos con la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña y con una mayoría, creo, creciente de ciudadanos españoles que poco a poco van entendiendo que es la solución más sensata. Nosotros queremos que Cataluña siga en España, pero pensamos que el derecho a decidir se debe ejercer en Cataluña. Y estamos convencidos que con un encaje constitucional más amable para Cataluña, pues seguramente una mayoría de catalanes querrían quedarse con un reconocimiento de Cataluña como nación, pero construyendo un proyecto colectivo. Hay una cosa que hay que decirle al PP y a sus aliados, al PSOE y a Ciudadanos.
Una reforma constitucional que no guste a los destinatarios es hacer el ridículo. Ya asistimos a una sentencia, a una decisión del Tribunal Constitucional que echaba para atrás el estatut que habían votado los catalanes. Bueno, la reacción a eso fue un aumento exponencial del independentismo. Si ellos piensan que pueden hacer reformas constitucionales a través del despotismo ilustrado, sin contar con la gente y con lo que la gente desea, creo que seguirán en una lógica de atrincheramiento, de búnker, que no lleva a ninguna parte más que al inmovilismo. ¿Hay espacio para una reforma de tal calado? ¿No ha sido un espejismo todo este tiempo que hemos vivido, que parecía que se iban a producir cambios y de pronto parece una gran operación de gatopardismo? ¿Volvemos? ¿Algo ha cambiado para que nada termine de cambiar? Sí. Lo que pasa es que lo que ha cambiado, Fernando, es definitivo. Yo se lo dije al presidente del gobierno. Le dije, para que usted sea presidente, usted ha destruido el turno. El turno se ha terminado. El turnismo en España permitía un reparto simbólico de posiciones en el que a la inmensa mayoría de los ciudadanos, el PP y el PSOE, aunque tuvieran propuestas económicas a veces parecidas, representaban dos culturas y dos mundos distintos. Con el no es no que se transformó en no es sí del Partido Socialista, el bipartidismo terminó. Ha cambiado el sistema de partidos en España y eso hace que en el futuro muchas cosas vayan a cambiar. Nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo de hormiguita, de poco a poco, un trabajo muy serio en las instituciones y en el Parlamento, muy serio en los ayuntamientos que gobernamos, pero también un trabajo de hormiguita en la sociedad civil, porque creo que hay una realidad geográfica y demográfica en España que señala que tarde o temprano Unidos Podemos gobernará en nuestro país y que hay cambios que se han producido en el último año que a medio plazo van a ser definitivos. Bueno, esta entrevista sucede en un momento en el que estáis en la antesala de la preparación de ese gran congreso de Podemos Vistalegre, del que todo el mundo está empezando a hablar, aunque todavía quedan semanas por delante, pero estáis preparando una nueva fórmula de votación, estáis planteando una nueva fórmula de votación. ¿Por qué? ¿Qué objeto tiene esto? Sí, a mí me parecía fundamental dar cauce a algo que era un clamor en Podemos y algo que era además un clamor pues de todos los sectores, de todas las corrientes, de todos los proyectos de Podemos. Y es que el sistema de votación de Vistalegre no tenía sentido. Un sistema demasiado mayoritario, concebido para un momento en el que teníamos que ser una máquina electoral, pero con el que yo creo que nos equivocamos en algunas cosas, porque un sistema que excluye por completo a las minorías y que es tan mayoritario, pues después plantea una serie de problemas que yo creo que debemos resolver y es una demanda generalizada que seamos capaces de resolverlo. Eso creo que debe quedar claro antes de empezar los debates sobre lo importante, que son las cuestiones políticas, estratégicas y organizativas. Y además, yo he pedido a Pablo Echenique que en ese documento proponga algo que me parece de pura sensatez, y es que los grupos de personas estén vinculados no a caras, sino vinculados a proyectos políticos. Entiendo que cuando alguien presenta una lista, esa lista está en función de sus ideas, está en función de su proyecto político, de su programa, de lo que representa, no en función del nivel de conocimiento de esas personas, si son más famosas o menos famosas, si salen en la tele, sino que lo fundamental es el trabajo de debate y de discusión que hay por detrás, que se expresa en documentos políticos y organizativos. Por eso yo creo que lo más sensato es que cuando tengamos que votar en Vistalegre, pues votemos a las personas siempre asociadas a proyectos y no a las personas sin más, no a las personas disociadas de proyectos. Creo que esto lo tienen que decidir los militantes en ese referéndum, en el que está llamada la Asamblea Ciudadana Estatal, todos los inscritos Podemos, entre los días 18 y 20 de diciembre. Y he visto que había algunas interpretaciones duras en la prensa. Ha dicho el periódico El Mundo que Pablo Iglesias planea un golpe de mano para laminar a los errejonistas. Lo bueno de Podemos es que las decisiones importantes las toma la gente. Ni siquiera, en este caso, va a ser una decisión orgánica. Los órganos, a veces, por desgracia, en todos los partidos, se pueden convertir en territorio de disputa. Yo ahí creo que cuando hay maneras de pensar diferente, la mejor solución es siempre democrática. Hablar y negociar está bien, pero cuando no estás de acuerdo con algo, lo mejor es que decida la gente, y yo creo que debe ser los inscritos y las inscritas de Podemos los que decidan, por una parte, qué sistema de votación quieren y que decidan si quieren vincular las personas con sus ideas o si, por el contrario, prefieren separar personas de ideas.
Bueno, teniéndote hoy aquí, no me puedo resistir a preguntarte, porque como hemos conocido en las últimas horas también alguna que otra información relacionada con la actualidad española, y este anuncio del Gobierno de bajar el IVA de los libros digitales, de la prensa, sabes que han anunciado que lo van a bajar del 21% al 4%. Me gustaría pedirte tu opinión sobre este tema. A priori eso no suena mal. Lo que pasa es que yo me fío muy poco de este Gobierno. El Gobierno del Partido Popular normalmente lo que ha hecho es subir el IVA, que es el impuesto más injusto. Para que la gente que nos oiga lo entienda, la señora Botín paga el mismo IVA que un parado o el mismo IVA que una persona que no puede pagar la luz. El IVA y los impuestos indirectos en general son los impuestos más injustos. Y son los impuestos que más le gustan al Partido Popular, porque son los más regresivos, los que hacen recaer pues sobre los sectores populares, sobre la mayoría de la población, la mayor carga fiscal. Lo que me dices, que he leído también, no suena mal, pero no me fío. No me fío porque normalmente el Partido Popular ha rechazado todas nuestras propuestas que señalaban, por ejemplo, que había que establecer un tipo superreducido del IVA en los productos de primera necesidad, que planteaba que había que bajar el IVA cultural y que en todo caso, si hay un IVA que hay que subir, es el de los productos de lujo. Que alguien que se compra un yate de lujo tenga que pagar un IVA alto, bueno, pues yo creo que eso es sensato, aunque al señor que se compre el yate pues no le haga mucha gracia. Pero que alguien, por tener que llenar la cesta de la compra para alimentar a su familia, tenga que pagar un IVA escandaloso, pues eso no puede ser, y me fío poco del Partido Popular. Pues Pablo Iglesias, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Un placer, Fernando, hasta pronto.